abajo, pero bueno, ya he hecho lo que se ha podido con las presentaciones, no soy tan bueno diseñando tampoco. Entonces, a ver, un poco más o menos de cómo funciona y de cómo nació esta idea para poder entender después la lógica de programación. Cuando uno busca en internet en español no tiende a encontrar cierto tipo de contenido, entonces lo que yo hacía personalmente, si eran oraciones largas, a pesar de que sabía inglés, mejor tenía abierto un Google Translate, iba ahí, lo traducía, lo pegaba en otra ventana y ya, bacán, lo encontraba. Entonces, de ahí surge la idea más o menos de cómo debería ser el proceso de la lógica. Primero traducir los términos de búsqueda del idioma del usuario a un idioma seleccionado, no necesariamente tiene que ser inglés. Y los resultados de búsqueda no tienen que aparecer en el idioma en el que se ha buscado, porque entonces si yo no entiendo ese idioma, no hay mucho que hacer. Y básicamente eso es todo detrás, o sea, no hay mucha lógica profunda. Gracias. Actualmente ya se pueden, bueno, hace una semana atrás que presentamos en Project Fest, solamente había búsquedas para imágenes y para todo tipo de resultados web, pero ahora ya hemos incluido resultados también específicamente para videos y para noticias. También tenemos un div que se ha incluido un tag para los resultados específicos, lo que ven en la parte izquierda de mí, que son resultados no del API de Bing, sino del API de DuckDuckGo. Entonces, esa es la lógica. Inicialmente lo había pensado como ¿qué pasa si traemos información de 10 idiomas, los 10 idiomas que más contenido tienen en Internet, y utilizamos un algoritmo para seleccionar solamente los mejores resultados de búsqueda? Pero hay un problema y es que a pesar de que se puede traducir a 10 idiomas diferentes en el mismo momento, o sea, yo lo escribo en inglés, hago que se autodetecte en qué idioma estoy escribiendo y lo traduzco a inglés, a ruso, a los demás idiomas, se puede hacer. Pero para enviar 10 solicitudes al mismo tiempo a un mismo proveedor, que en este caso puede ser Bing, hace que tus capacidades de futuro en crecimiento, si se realizan bastantes búsquedas, disminuyan, porque tienen un maximum quantity requests, que creo que es de 100 por segundo. Entonces como que estás limitándote para el futuro, para el crecimiento. Entonces ya descarté esa opción. Inicialmente lo construí como una aplicación de escritorio en PyQt5. Bueno, lo más básico que construí fue en Tkinter, pero después lo cambié a PyQt5 porque en Tkinter no se puede abrir enlaces. Es decir, te muestra los resultados de búsqueda y la descripción, el título y los links, pero los links en Tkinter no se pueden abrir dentro de la misma aplicación de escritorio, entonces había que cambiar a PyQt5. Utilizan paquetes como Beautiful Soup, Requests, JSON y Translator. Bueno, Translator no es tan legal. El modelo actual utilizó JavaScript con un framework de React que es Next.js y un framework de CSS que es Tailwind CSS. Tailwind CSS hace que, como ya es acumula CSS utilities, hace que sea mucho más fácil diseñar. No tienes que construir los styles por tu cuenta, sino simplemente, como ya están hechos, por ejemplo, para heights, solamente pones una H-50, para width, un W- lo que quieras. Y también hace que sea más fácil hacerlo mobile responsive que construirlo por tu propia cuenta. Los APIs que utilizamos actualmente son de Bing, Web Search API version 7, el Bing Translate API también para traducir los términos de búsqueda, DuckDuckGo Zero Click Info, que es lo que se vio al inicio en la parte izquierda, y Google Translate, bueno, no es un API en sí que nosotros utilicemos para, con una clave, sino que lo utilizamos inyectándolo como un dropdown. Entonces el usuario, al obtener los resultados de búsqueda, puede seleccionar un idioma y le va a aparecer en ese idioma. Entonces ese dropdown está insertado. Ahora ya, pasando a los componentes. Algunos de los más importantes es header, footer, header options, search results, etc. Generalmente a los componentes se los define como class,
el nombre, extends, components, ya, curly braces y lo demás. Pero en este caso he utilizado const para definir a los componentes. Ya, acá pueden surgir algunas dudas, por ejemplo, cómo utilizar state y luego set state para actualizar la información que se recibe, porque se recibe información cada vez que se realiza una búsqueda, al tiempo de hacer las peticiones. Entonces puede haber dudas de por qué no utilizar class y se ha utilizado const. Bueno, ya a continuación voy a hacer un poco más de aclaraciones y va a quedar más claro ese aspecto. Acá. Ya, lo que les mencioné. State permite que los componentes de React cambien su salida con el tiempo en respuesta a las acciones del usuario, la respuesta a la red y cualquier otra cosa. Se puede utilizar state en los componentes definidos con class. Lo que mencioné, acá está el ejemplo, lo que se suele utilizar más comúnmente. De manera que es bastante útil si se tiene una interfaz que cambia constantemente. Por ejemplo, en este caso, dentro de state tiene una variable y ya, su valor. Se lo llama más abajo thisState una variable. Bacán. Pero en los componentes definidos con const también se puede hacer lo mismo. Recientemente, en una de las últimas versiones de React, se puede hacer lo mismo, utilizando lifestyle hooks como useEffect, que funcionan de manera similar. En este caso, se importa useEffect de React y se lo procede a utilizar. Acá voy a dar más ejemplos. Ya, no existe this porque this solamente se utiliza con state, y en este caso, como no hay, no se puede utilizar. En su lugar utilizamos el hook useState directamente dentro del componente. Acá, dentro de const, count es el valor inicial y setCount es la función que define los valores futuros. Y el argumento 0 que se ve ahí no necesariamente tiene que ser un número, puede ser un string, puede ser un boolean. He utilizado principalmente booleans dentro de Conlab, Forestrum, y en este caso está como state. Este es un ejemplo nada más, entonces en el futuro puede pasar a 1, 2, 3 ya dependiendo de la función setCount. A ver, así se lee el estado actual utilizando class, o sea, lo más común. This state counts con el ejemplo inicial que puse. Pero utilizando count, simplemente curly braces count y a la función setCount ya lo va a definir. A ver, así se actualiza el estado utilizando class, o sea, lo mismo casi. Y utilizando const, lo que se ha hecho en Conda. Para getServer side props es una de las cuestiones más importantes que se ha hecho. Se utiliza para hacer el fetch si se hace bastante requests al mismo tiempo. A ver, se define los endpoints, en este caso await fetch, y se lo recibe. Pero ¿por qué se ha utilizado getServer side props? Porque, a ver, las APIs tienen claves. Y cuando uno, para acceder a la información, tiene que utilizar los headers, y dentro de los headers, acá no lo he puesto, pero la key API está definida en otra parte ya, pues una clave de 20, una combinación de 20 caracteres con números. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de APIs que necesitan autenticación, es importante utilizar getServerSideProps y se lo debe utilizar como una función aparte de las otras funciones de las clases. En las demás clases puedes, por ejemplo, dentro de un file de JS puedes tener una constante, un componente, y tienes que definirlo aparte. No puedes definirlo dentro del componente. Ahora bien, los endpoints de Bing. Acá está un ejemplo de lo que se utiliza. El endpoint más actual no aparece en la documentación de Bing por alguna razón. Creo que aparece, no recuerdo cómo aparece la primera parte, pero no aparece como api.bing.microsoft.com. Entonces, en la siguiente parte vemos search text, count, save, son parámetros ya establecidos por Bing, en el cual tú puedes establecer cierto tipo de parámetros, disculpen la redundancia, para definir qué tipo de información quieres recibir. Por ejemplo, Save Search Strict, también puedes setearlo a Moderate, pero en este caso está Strict porque no queremos ningún tipo de contenido para adultos dentro del buscador. Entonces, también MKT, Markets, y CC, Country Codes. En Market se puede definir el idioma y el país en el cual quieres buscar.
como somos hispanohablantes y en Estados Unidos también se produce contenido en español, lo que pasa es que los resultados de búsqueda tienden a salir algunos resultados en español. Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es setearlo a Gran Bretaña. A ver, el formato de los resultados de búsqueda es en JavaScript Object Notation, y para mostrar los resultados de búsqueda se utiliza map, o sea, map para iterar entre cada uno de los elementos, y index para, acá está, ya, bueno, es lo mismo, no me había fijado. Ya, esta es la forma. Inicialmente les mencioné que no utilizábamos definíamos los componentes normalmente con class, sino con const. Y acá está la explicación. Seteábamos los valores de news como el valor inicial y set news a false. Lo mismo con videos, set videos a false, y lo mismo para image, todo a false, para que no se muestre en la pantalla inicial después de hacer la búsqueda. Entonces, lo que pasa es que después, acá no incluyo la captura de pantalla, pero en Head Options seteamos cuando tú presionas en el link de las imágenes que no esté como, por ejemplo, en lo de videos, si presionas ahí, no va a estar set videos false, sino se va a setear a set videos true. Entonces procede a mostrarse. Por eso se ha utilizado, como les mencioné, const y no class. Esa es la aplicación. Al inicio no se notaba, pero después ya se puede ver cuando se realizan las búsquedas. Acá en este caso, el método map para iterar a través de cada uno de los resultados del JSON, y result de index es key para mantener un ID de cada uno de los elementos recibidos. Ya más abajo el div y bueno, el class name, el grupo está ahí para después el style CSS ya darle más arreglos a los resultados de búsqueda, tanto de imágenes, videos, noticias, videos en este caso. Para hacerlo mobile responsive, en Taylor funciona igual que en Bootstrap. O sea, hay dos equals. Ahí termina la historia, pero creo que es más fácil en cierto sentido, porque utilizas menos letras, me parece, para hacer cualquier cosa. En este caso hay un ejemplo de videos, tanto en desktop y también en un dispositivo móvil. Entonces, en la primera se ha definido como, bueno, a partir de SM, Small Devices, no sé por qué lo han puesto en después, no estoy seguro, pero en la siguiente parte se puede ver simplemente que se ha definido nada más en dos columnas para todo, dos columnas de videos para toda la pantalla. En Taylor funciona así. Entonces, simplemente para mobile responsive, cuando quieres mostrarlo en dispositivos móviles, no utilizas ningún prefijo antes de tú poner las características. Por ejemplo, simplemente es grid y a continuación grid calls to. Ahí acaba. Y cuando quieres mostrar de dispositivos móviles para arriba, ahí sí utilizas ya el prefijo anterior. SM o MD o LX, lo que sea. En este caso, SM, dos puntos, grid calls 4. Acá hay algunos ejemplos para los iconos, particularmente de la pantalla inicial que se mostró. Bueno, en la segunda pantalla se utilizan Hero Icons. Es de los mismos, del mismo equipo que construyó Tailwind CSS. Entonces ya como que es más fácil de utilizar. En este caso, pues, ya el solid que aparece ahí es simplemente de diseño, algunos, y para que los iconos sean más compactos. Y para lo que les mencioné, a ver, acá, en este caso, width 36, entonces es el width, el ancho que se va a mostrar para los dispositivos móviles. Es decir, que a diferencia de, bueno, no a diferencia, sino para dispositivos móviles simplemente width 36. De dispositivos móviles para arriba, a pesar de que aparece el prefijo SM, recién ahí se define cómo se quiere mostrar dispositivos móviles para arriba, width 36. En ese caso, esto ha sido para los resultados de imágenes. Sí, para los resultados de imágenes. Entonces, en los dispositivos móviles tienen width de 36, un height de 18. Y en los demás dispositivos tienen width de 96 y un height de 48. También Colab ya hace
creo que como 2 semanas ya lo construimos como una Progressive Web App para que sea más fácil de utilizar y para que, bueno, una estrategia de marketing también, porque es más fácil de recordar cuando a veces lo ves por ahí en tu celular o tu pantalla principal de tu laptop. Los server workers son scripts que ejecutan el navegador y que ayudan a mantener información en el caché. Entonces, puedes acceder a la pantalla principal sin tener acceso a Internet. Las PWAs emulan las características de una aplicación nativa, notificaciones automáticas, modos sin conexión y mucho más. En Next.js es bastante sencillo. O sea, simplemente npm i next PWA, creas un archivo manifiesto, un archivo document.js en la carpeta de pages y, no, perdón, y configuras el archivo next.js.config.js particularmente para hacer configuraciones de lo que es Tailwind, porque como utilizamos Tailwind hay que hacer unas cuantas modificaciones ahí, pero no exceden las 3 líneas, según recuerdo. Entonces es bastante sencillo y, y nada, bueno, entonces, también, un detalle final. Tienes que agregar imágenes para construir las Progressive Web Apps. Son imágenes que tienen que tener características específicas, por ejemplo, 48 por 48 píxeles, para desktop un poco diferentes. En ese caso, aunque, bueno, en ese caso, aunque tú ya no construyes una Progressive Web App, igual Google lo va a mostrar, pero tienes que tener esa característica específica del tamaño de las imágenes, que va a ser el logo que se va a mostrar tanto en desktop o en cualquier dispositivo móvil. Bueno, creo que fue bastante rápido. No me di mi tiempo, disculpe. Pero, a ver qué hora es. Ah, sí. Sí, sí, estaba bien. Eh, y bueno, gracias. Soy economista y vengo esforzándome dentro del mundo de la programación. Se viene haciendo lo que se puede. A veces uno confunde términos de programación con economía y tengo a alguien también trabajando en la administración de empresas y maneja bastante ese lenguaje. Y cuando le toca a veces hablar de programación, le invitan a explicar cómo ya pues utiliza términos que no dan al caso, porque no es de programación. Suele suceder, la verdad. Yo lamento si lo hice, fue sin darme cuenta, supongo, por eso es que no puedo decirle si lo hice. Gracias. Una consulta, tengo una pregunta. Respecto a los videos, cuando, por ejemplo, YouTube. En el Mobility hay una opción en la cual los subtítulos se puedan. No sé qué punto llega con los subtítulos de videos de YouTube que están en otros idiomas. ¿Sabes algo sobre eso? No, eso ya depende del mismo YouTube. La verdad. O sea, a veces YouTube te pone subtítulos para un video en inglés y a veces no te los pone. O sea, en lo normal, dentro de la misma aplicación de YouTube, y esas son cuestiones que ya no puedo solucionar. Pero gracias por hacerme recordar, dentro de las Progressive Web Apps que hemos construido, tú puedes ingresar y a pesar de que no se abre dentro de Chrome, igual los puedes traducir. Las páginas web en sí mismas. Es decir, no solamente los resultados de búsqueda. Porque ¿qué tal si obtienes resultados de búsqueda y ya se te muestran en español, provienen del japonés, tú ingresas y están en japonés y no se traducen? No tendría mucho sentido. Entonces, actualmente, dentro de las Progressive Web Apps se pueden traducir y eso es una gran ventaja que tenemos, tanto dentro de mobile como dentro de las. Okay, ¿crees que puedas, por ejemplo, hacer una muestra de, Claro. por ejemplo, el idioma chino a una página china, una empresa china, Sí. Pero y traducirlo en Comla, por favor? Ya, mira, por ejemplo, bueno, si es en China, Pionono, Pionono, Pionono se Pionono. llama. Pionono chino, pon Pionono chino, Pionono chino. Chino, ya pon Pionono chino, sí. Chino.
Ah, ¿qué pasa? Ya, es que como ajá, eso que está traducido, cualquiera de ellos, aplasta cualquiera, Bibi, ahí que dice Bibi, ya, cualquiera de esos, el link está ahí dice bye que, ajá, ya está. Ah, Ya, pero cuando tú aplastas, ¿Quieres ingresar? ya, ingresa, ajá, ¿se traduce o no se traduce? A ver, ingresa uno. No, pero uno que esté netamente del idioma chino. Está en chino. No, ese es Wikipedia, Wikipedia no, otro que sea netamente chino, a ver. Ah, un dominio chino. uno de dominio chino, ajá. Ya, ahí está. Ah, más, ya. Ya, pon como quieras, Bibi, ya. Sí, le creo, le creo. Son páginas también. Ya ahí traduce, a ver. Quiero, a ver cómo lo traduce. Ah, Ah, sí. ah, ya. Ok, Traduce todo. ok, ok. Hasta ahí. Uy, se traduce también hasta allá. Yo uso AliExpress. Ok, ok, ok. Ah, no, que el avión no se traduce, ¿no? Eso sí ya de ¿Traduce los comentarios eso? A ver, bájalo, por favor. Sí, es que todo contenido en HTML se puede traducir así. ¿Ves? Ya estaba en chino y te tradujo el comentario. Ah, Con la traducción es que los términos que existen en nuestro idioma no existen en su idioma. Y ahí es un poco difícil encontrar el mismo tema de información. Por ejemplo, Sí, sí, Bacán. Ya. Es como les mencioné, en algunos idiomas no existen los mismos términos que existen, o no se traduce de manera literal. Entonces, hasta ahí llegan las limitaciones del traductor automático. Pero definitivamente, si buscamos algo más científico, para encontrar, alguien por ahí me mencionó, justo ayer, embudo de no sé qué era, de ventas. Embudo de ventas en coreano, creo que me preguntó. Sí, porque justo ayer estábamos con un grupo de coreanos y, bacán. Entonces, una cosa también. Acá, ya, esto en HTML se construye como un input, esto de acá. Pero yo cuando presiono Enter, como se han dado cuenta, no es necesario que vaya a hacer clic acá, sino simplemente presiono Enter. Entonces también hay que definir un botón aparte, no se muestra, hidden, bueno, no, hidden, no recuerdo ya, pucha que esto. Sí, sí es hidden, ya disculpen. Entonces, no tiene que mostrarse, pero tiene que funcionar. Un botón aparte para que funcione el Enter. Esto como un toggle. Y list items, LI, se definen y ya aparecen esos tres después. Se les puede poner un margin, ya el tipo de letra y todo eso. Entonces, así, o sea, por ejemplo, embudo de ventas sí existe, por ejemplo, en otros idiomas y se procede a mostrar los resultados de búsqueda. A ver, en inglés no creo, y tampoco sé qué es un embudo de ventas, simplemente se me quedó porque ayer alguien me, alguien me pidió que buscara. Ahora vamos a ver qué es un embudo de ventas. Ya, bueno, ¿qué es un embudo de ventas? Pero ya, entonces, lo importante son los resultados de búsqueda. Porque tú ves los resultados de búsqueda y dices, ya, bacán, acá ingreso. Entonces, y en Google lo que tienes que hacer es traducir, agarrar ese texto de acá, llevarlo, traducirlo, esto y lo otro. Y uno
Bueno, a no ser que tenga mucha necesidad de conseguir información en otro idioma, difícilmente lo va a hacer. Entonces, por ahí vamos y esperamos crecer. Al inicio es un poco difícil, algunas personas no captan la idea inicial, y eso nos ha pasado un montón de veces, inclusive con profesores en algunas universidades, y es normal, porque no es lo más común del mundo pensar en buscar información en otros idiomas. Uno busca en español, no lo encuentra y dice, ah, entonces no debe existir información acerca. Y no es el caso. Y es el caso sobre todo acá en la universidad, donde tenemos muchos profesores que han estudiado en Alemania, en Estados Unidos, entonces hay que entender que a veces los ejemplos que ellos ponen son de sus países. ¿Cómo lo encuentras? Buscando información en esos idiomas. Ya me ha pasado en economía, entonces. De ahí también surge la idea. Y gracias. Entonces sería toda la exposición. De cómo la quieres que nos puedan decir de acá, cuál es ya netamente con la cuál es los siguientes pasos de Conlab. Mira, estoy manejando la idea de un buscador como un chatbot, pero que los resultados de búsqueda no se muestren así como una lista de resultados de uno a otro, sino que utilizando GPT-3 de OpenAI simplemente aparezca un párrafo de 50, 60 palabras. En algunas veces no te va a salir, pero es bastante preciso. A ver, ¿qué tal? O sea, en vez de utilizar la información que saca de Google, por ejemplo, de Wikipedia, te la pone en la parte derecha, mejor te aparezcan los resultados generados por GPT-3. Y en eso estoy trabajando. Bueno, también, por ejemplo, si tú le preguntas o le dices a esta inteligencia artificial que cree un login en HTML, lo va a hacer. Y eso es contrapotente, es demasiado potente, la verdad, no había encontrado algo así. Y estaba estudiando también la idea de un procedural web, en el cual todos los resultados de búsqueda son creados por una inteligencia artificial. O sea, ese contenido que se crea no le pertenece a nadie. Por una parte es peligroso, porque generarías webs donde a un libro que sea horrible le pongas 1 millón de reviews que van al mejor libro de historia. Es un poco peligroso. Y no es que no exista, estaba viendo ejemplos de procedural web, existe. O sea, tú escribes lo que quieres y te aparecen resultados de búsqueda que no están en ninguna página web existente, sino que acaban de ser creados. Tú ingresas a esa página web, tiene contenido al igual que una página normal, y tú le haces clic en crear más, y sí, te crea 3000 palabras más, y relacionado con el término que acabas de buscar. Y lo mismo pasa con las imágenes. Hace como 2 o 3 semanas atrás me acaba de llegar un correo de OpenAI mencionando que ya puedes utilizar libremente su inteligencia artificial para poner a disposición del público que puedan crear sus imágenes en tu página web, evidentemente de pago. Entonces, no solamente con el procesador web se podría crear páginas web totalmente de la nada, sino imágenes. Sería como crear una web alterna, peligrosa, muy potencialmente peligrosa, pero bastante interesante. Entonces, no sé si enfocarlo por ahí es peligroso, pero estoy tratando de enfocar los lados buenos. El contenido no le pertenecería a nadie. Quisiera transmitirles que se pueden armar proyectos de cualquier parte del país, no es necesario venir a Calima, y se puede levantar capital también desde cualquier parte del país. Entonces, con un buen pitch, sabiendo inglés, puedes enviar el producto a inversores de Europa, inversores de Estados Unidos, inclusive a los chinos, conseguir mentores de cualquier parte del mundo, porque si tu proyecto es interesante, definitivamente vas a captar la atención de mucha gente en todo el mundo. Eso es bastante importante recordar, que se puede hacer cualquier cosa de cualquier parte del país. Creo que esa es la idea principal que quiero transmitir cuando digo que vengo de Amazonas. Hay mucha gente que me dijo, pensábamos que en Amazonas no se hacía nada de eso, y o sea, ahí es la realidad que se cree, ¿no? Pero, y bueno, este gusto también por la ciencia y la tecnología viene de que yo actualmente estudio economía, pero representé al Perú en ciencias en Japón en 2019, en el colegio, en física, y
Y nada, entonces es un gusto innato por aprender, por la ciencia, por la tecnología. Y ahora si estudio economía, mi decisión se basó en que si yo voy a estudiar una ingeniería, dicen que se matan estudiando, a esto, que no salen. Pucha, yo no quisiera estar así, pues. Yo quiero descansar, yo quiero ser feliz en la universidad, porque en el colegio, en un coar, se sufre bastante. No tanto porque sea pesado los cursos, porque sea difícil, sino porque a veces tienes que presentar trabajos y levantarte a las 4:30. En Amazonas, un frío a 7 grados, y no hay termo para bañarte a las 4:30, es mortal, casi mortal. Y, y es por eso que yo no quería, o sea, me había cansado y decidí estudiar economía. Dije, no, por ahí dicen que la hacen fácil, pues ya, por ahí. Bueno, me he dado cuenta que católica no es tan fácil, ¿no? O sea, matemáticas, por ejemplo, en control óptimo, o sea, revisando una página web en inglés, siempre estoy en inglés. Y alguien preguntaba por ahí, ¿dónde utilizan esta matemática? Decían, lo utilizan en ingeniería mecatrónica. Y, o sea, es bastante complicado economía. No llevamos límites nada más, derivadas, sino que llegamos a temas bastante complejos. ¿Sí? Pero bueno, son parte de la vida. Algo que quisiera recordarles a ustedes que estudian ingeniería es que creo que más del 70% de los CEOs de vacantes empresas son ingenieros. No son administradores de empresas, no son economistas, son ingenieros. Porque los ingenieros han pasado por un proceso de aprendizaje bastante duro. Han tenido que aprender un montón de cosas, esforzarse. Yo, a pesar de que manejo todo esto, no me esfuerzo bastante. Yo duermo 7 horas, 6 horas, ya, si duermo menos, imposible, pero conozco a varios ingenieros y no hacen lo mismo. Entonces, mis felicitaciones, sigan esforzándose y estoy seguro de que por estas estadísticas en el futuro tienen más probabilidades de llegar a cargos más altos, de hacer más cosas que los que estudiamos otras carreras que no son tan exigentes en el campo de las matemáticas y las aplicaciones a tu día a día. Ok, gracias. Gracias. Una pregunta, Héctor. Déjame ver si entendí bien. Lo que hace Comla es buscar, digamos, busca católica. Traduce la palabra católica con Google Translator y entonces Con mi encuentra, translator. ajá, y entonces busca todas las páginas relacionadas a católica y te las muestra en el idioma que tú has seleccionado. En tu idioma nativo, claro. Generalmente piensa seleccionar tu idioma nativo, pero las fuentes provienen de otro idioma. ¿Qué pasa si tú buscas, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica en Perú? Lo único que vas a ver van a ser páginas web en español, ¿cierto? Claro, todas son páginas escritas en español. O sea, ni por casualidad te va a aparecer una página web escrita en japonés. No pasa, o en árabe. Entonces, eso hace que no puedas acceder a la información en ese idioma. Porque para que tú elijas entro o no entro a esa página web, revisas los resultados de búsqueda. Revisas el snippet o la descripción pequeña acá abajo y dices, escucha, este tiene contenido interesante, parece que me interesa, parece que me va a servir para mi investigación. Entonces, ingreso a esa página. Bacán. Pero como no te aparece la información de otros idiomas, no tienes la oportunidad de ver si hay información en esos idiomas que te conviene. Es decir, tú buscas un tema bastante especializado y a veces Google te bota 2 o 3 resultados de búsqueda o simplemente no hay resultados de búsqueda, resultados web para esa búsqueda. Eso pasa. No es que no haya, sino que está en otro idioma. Entonces, cuando lo traduce y lo busca en otro idioma, saca los mejores resultados de esa, para tu término de búsqueda y te los ofrece, pero te los ofrece de manera que tú los veas en tu propio idioma. A que los traduce con Translator. Tus términos de búsqueda, sí, los resultados web con Google. Ah, ya. Y cuando estudiaba inglés, los profesores me decían que habían errores al usar Google Translator. Y entonces hay contenido bastante delicado y entonces puede haber errores. Entonces, ¿cómo hace Comla para superar eso? Sí, mira, hay una sección que se llama términos de uso en Colab, en Twitter, particularmente. Y ahí yo ya he dicho, claro, hay información sensible que, pucha, te puede hacer daño. Yo no me hago cargo, ¿no? O sea, esto puedes utilizarlo a bastante a tu propia cuenta, todo a tu propio riesgo. Pero sí, mira, la traducción no se hace simplemente de un idioma a otro. Tú seleccionas, por ejemplo, español y lo traduces a bengalí, no se traduce directamente. El primero pasa por inglés. Y ahí se pierde algo, pues, de la esencia del contenido. Pero también tiene una ventaja, que es que los mayores requests en búsquedas se hacen al inglés, al mayor resultado.
todo el mundo quiere traducir para el inglés, no a otros idiomas. Realmente la mayoría. Entonces, eso hace que para este idioma tenga mucha más cantidad de información y los resultados de búsqueda, las traducciones sean mejores. Pero se traduce evidentemente directo al inglés, ya, ahí no hay ningún paso por ningún idioma intermedio. Pero sí, no es 100% fiable, pero ya con un más de 98% de fiabilidad para la gran mayoría de idiomas, es bastante útil. Yo utilizo el traductor y el traductor y no hay muchas diferencias, la verdad. A no ser que sean términos específicos. Por ejemplo, piano chino, si no existe, a veces, o sea, no existe en ese idioma, probablemente no vayas a obtener resultados de búsqueda tan precisos. O simplemente encuentres resultados de búsqueda diferentes. Pero sí, normal. O sea, hago otro ejemplo acá para que lo veas. Por ejemplo, eh, mira, ya por ejemplo, ¿qué pasa si buscamos en chino, por ejemplo? Vamos a la capital de China. Ya, bacán. Entonces, acá, todo está en español, o sea, ya, bacán. Todas las páginas web, si vamos a la octava página web, todo está en español. Bacán. Entonces, tienes una visión del mundo del Internet que está escrito en español. Esto alguien lo ha escrito en español. Pero si hacemos lo mismo, y una mejora que debería poner en la selección acá, chino, es que te sugiera resultados de búsqueda. O sea, esto está en chino. Ya se tradujo al español porque ya lo seleccioné acá. Pero ¿qué pasa si yo hablaría, por ejemplo, azerí? Lo hubiese escrito en azerí, lo detecta automáticamente el idioma en el que estás escribiendo. Acá lo he detectado que lo escribí en español, entonces con eso no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo hablaría azerí? Entonces simplemente voy acá, lo selecciono y bacán. Bien, se me muestra en ese idioma. A pesar de que proviene de español. Entonces, bacán. Mira, para demostrarte, todas estas fuentes provienen del idioma chino. O sea, en Google no te los hubiese mostrado. Solamente te muestra páginas web en español. Esto proviene del chino, pero está en español. Entonces, eh, por ejemplo, ¿Podría ser una prueba de que una persona de China vería, por ejemplo, Paideia? ya. Es que no se escribe chino, pero lo hago en inglés también, ¿no? Mira, lo hago en inglés. Y no veo los términos también acá para escribirlo en chino. Los caracteres. Eh, a ver, ya, por ejemplo, para que veas que lo autodetecta. Best cities to live in Japan. A ver. Ya. A ver, dame un toque. Ya, vamos a seleccionar japonés. O sea, el japonés es el idioma del cual se van a extraer las fuentes. Japonés. Entonces, todo este proviene del japonés. Pero para que veas, no importa el idioma en el que escribas, lo detecta automáticamente y dice, este es probable. Ya no sé si los caracteres son japonés, pero deberían de ser. Para mí que sí son japonés. Ya, bueno, sí, a tu pregunta, y bueno, otro punto también, las autosugerencias para las búsquedas, debería incluirse. Es otra mejora que tengo que poner. Tenemos financiamiento de Microsoft, o sea, los resultados de búsqueda, pues, no son por tu propio algoritmo y necesitas un montón de recursos en base de datos para crearlo por tu propia cuenta, sale bastante caro. Entonces, como utilizamos su API, ellos nos financian. Entonces, es gratis para nosotros. Actualmente ya estamos haciendo el primer test de marketing pagado y hay una debilidad fundamental en nuestra transmisión para con el público.
y es que cuando tú les explicas, no a la primera te dicen, o sea, Google me hace lo mismo. Y no es tan así. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es crear marketing de contenido. Eso ya, yo ni sabía que existía ese término, pero como trabajo con alguien que es de administración de empresas, se ha dado cuenta de esa falla y me está ayudando bastante. Que es explicar con ejemplos. Hay un término en quechua que es medio ambiente y salud, creo, y es el ejemplo más claro. O sea, tú buscas ese término, vas a encontrar 3 a 4 resultados de búsqueda y ahí acaba en Google. Pero ¿qué pasa si lo escribes en Colab, seleccionas chino, vas a tener algunos millones de resultados de búsqueda? Entonces, ahí está la diferencia. Es el ejemplo más claro de que si yo hablaría quechua, lo busco, no voy a encontrar nada. Soy quechua hablando. Pero si lo busco en Colab, voy a encontrar varios millones de resultados de búsqueda. Entonces, por ahí va más o menos la idea, ¿no? Que cuando tú hablas un idioma, accedes nada más al tanto por ciento. Si hablas español, accedes nada más al 3%. Si hablas inglés, a más del 60%. Es un poco injusto. O sea, más del 60%, 3% es una diferencia tremenda. Y son datos. Tantas páginas web, más del 60% en inglés. El segundo puesto es el ruso con 6%. O sea, la décima parte. Es demasiada la diferencia de contenido que hay en Internet. Y por razones ya, pues, históricas más que nada. Los países desarrollados, donde se habla inglés, han tenido acceso a Internet antes que nosotros. Y como ahí también tienen un ingreso per cápita mayor al de nuestros países, se dan más el tiempo para escribir contenido en Internet y todo eso. Y también cuestiones de cultura, de adaptación a la tecnología y todo eso. Ya, bueno, cuestiones no tecnológicas, pero que sí inciden al final en este problema de barrera idiomática en Internet. Ya, gracias también. Te bendición, almuerzo. Si quieres comer afuera hay una boca de café. No,